Ser podcast. Occidente quiere destruir nuestra identidad. La pedofilia es una norma en su vida y los sacerdotes están obligados a bendecir matrimonios homosexuales. Las sagradas escrituras de todas las religiones tienen una idea clara. La familia es la unión de un hombre y una mujer. Episodio 22. Desde Rusia sin amor. Bienvenido todo el mundo, amigas, amigues, a un episodio más de nuestro querido Lo Normal. Hola Antonio Nuño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Nerea? Fenomenal, encantada de estar contigo. El próximo 8 de marzo, tras la pandemia, vuelve la normalidad a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ha habido fricciones entre algunos sectores del feminismo y el colectivo LGTBI en los últimos meses. ¿Crees, Nerea, que esas diferencias se pueden evidenciar en la celebración de los actos del día 8? No tengo duda de que se van a evidenciar en la... Desgraciadamente, ¿no? Sí, porque ya tenemos un feminismo que está arriba de la agenda política, que ha sido muy castigado y que está confrontado con otra parte del feminismo que es minoritaria, y creo que lo que hay que pensar a la hora de confrontar o no confrontar públicamente es a quién beneficia esta fricción entre feminismo y movimiento LGTBI, que es a una derecha que incluso se está intentando apropiar y beneficiar de esta fricción. Nos llaman ideología de género a todos, todas y todes por igual, a feministas y disidencias sexuales. Ellos tienen muy claro que estamos en el mismo bando. Creo que deberíamos limar las hostilidades y confrontarles como un grupo unido. Pues el próximo 8 de marzo lo veremos. La actualidad sigue mandando y el pasado 24 de febrero se cumplió un año de la invasión rusa de Ucrania. Con motivo de ese aniversario, el presidente Putin pronunciaba un discurso en el que prácticamente nos acusaba a gays, lesbianas y transexuales de todos los problemas del mundo actual. Vamos a conocer en unos minutos cuál es la situación que vive, aunque sería más apropiado decir que sufre nuestro colectivo en la Rusia de Putin. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Estamos a las puertas del 8 de marzo, en un año en el que el feminismo ha marcado la agenda política. Esta será, una vez más, una jornada marcada por las divisiones dentro del feminismo y de parte del feminismo con el movimiento LGTBI, a cuenta sobre todo de la recién aprobada ley trans. Ahora parecen luchas sociales distanciadas por una brecha irreparable, pero desde su nacimiento ambas han sido en muchas ocasiones aliadas y cómplices. Para hablar de sus encuentros y desencuentros, de su futuro, hemos traído a tres mujeres que han combinado militancia feminista y LGTBI, queer, de disidencias sexuales a través del arte, la docencia o el cine documental. Hola, Semiramis, Fefa, Cecilia, os presento, que no es nada fácil. Semiramis es historiadora y comisaria de arte. En su trabajo ha reivindicado siempre el papel de las mujeres en la creación. Fue directora de la Feria de Arte Yasmab y en este momento está a cargo del ciclo de performance Visión y Presencia, que se celebra en el Museo Thyssen con las mujeres artistas de performance en el centro. Hola, Semiramis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Fefa Vila es profesora de Sociología en la UCM. En los 90 fue impulsora del colectivo lésbico LSD. Lesbianas se difunden, lesbianas sin destino, lesbianas sospechosas de delito, lesbianas sin Dios, que cada cual elija su propia aventura. Es activista y, entre otras cosas, coeditora del libro El eje del mal es heterosexual, ficciones y discursos feministas y queer. ¿Qué tal, Fefa? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Cecilia Barriga es creadora audiovisual. Lleva desde los 80 documentando la situación de las mujeres en el mundo. En 1990 estrena la pieza Encuentro entre dos reinas, en la que usa imágenes de Greta Garbo y Marlene Dietrich para construir una historia de amor entre ellas. Se hace muy conocida y la empiezan a llamar artista queer, cuando, como ella misma dice, no sabe muy bien ni lo que es artista ni lo que es queer. ¿Qué tal, Cecilia? Ya nos explicarás todo esto. En ese momento no sabía, por supuesto. Ahora ya tengo un poquito más de Un poquito más de idea. Bueno, con estas bios ya sabemos que se nos va a quedar cortísimo el tiempo. Gracias por estar aquí. Os invito a preguntaros entre vosotras y charlar. Grandes pensadoras de la historia del feminismo, sobre todo en los 70, Monique Wittig, Audre Lorde, han sido lesbianas.
o sea, el discurso de las disidencias sexuales, sobre todo el de las lesbianas, ha estado en los cimientos del movimiento feminista. ¿Qué papel pensáis que tenemos hoy las mujeres lesbianas, bisexuales en el movimiento feminista? Bueno, yo estaba pensando justo en Kate Millett, que yo siempre reivindico la figura de Kate Millett desde el punto de vista que era una artista visual, ¿no? Y luego hizo uno de los libros fundamentales para entender la posición que tiene, la posición política de la sexualidad, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidar, en la parte que a mí me toca, que tiene que ver más con las artes visuales, cómo las artistas, desde el arte, bueno, tú citabas a LSD, que han sido un ejemplo, claro, ¿no? Pero también en nuestro caso, Cabello Carceller, Carmela García, las artistas que desde el principio, en el caso español, iban acompañando todas las creaciones visuales que visibilizaban a las mujeres y que visibilizaban a las mujeres lesbianas, ¿no? Es decir, que también reivindicar un espacio de visibilidad para ellas, o sea, son dos luchas que van absolutamente de la mano porque lo han ido siempre. Para mí las lesbianas siguen siendo un sujeto político invisibilizado en las artes, en la literatura, en la vida política, a diferencia de otras subjetividades en esa sopa de letras, LGTBIQ. Las lesbianas siguen un poco debajo de las piedras, o seguimos, digamos que los circuitos políticos, los circuitos de visibilización, los circuitos artísticos, los circuitos teóricos invisibilizan el hecho político, no la subjetividad individual, sino el hecho político de creación, de contestación, de articulación teórica que las lesbianas, tanto en los años 70, con todas las que has anunciado, como en España en los 80, y con las dificultades que tuvimos, que empezamos en los 90. Pero bueno, había muchísimos problemas para que las artistas se conceptualizaran como queer, como bolleras, como lesbianas, y parte del trabajo de LSD en esa década fue transitar una historia política en carne propia, es decir, poner nuestros cuerpos a disposición de un imaginario político que estaba por hacer. Creo que otras subjetividades han tomado la agenda política y que sigue siendo algo que hacer, reivindicar y decir continuamente que el feminismo y el lesbianismo en concreto han hecho la historia política, la historia del discurso político feminista, del queer, por supuesto, y de alguna manera han redefinido las artes visuales y otras artes también, las escritas y las formas de vida. Yo reivindico un 8 de marzo cuya pancarta principal sea bollera. Y yo creo que es una deuda pendiente. Fíjate, solo ese hecho de que ningún 8 de marzo, en ninguna de las veces el sujeto político del 8 de marzo haya sido lesbiana, es ya un indicador. Es algo que está pendiente, el propio 8 de marzo. Cecilia. Bueno, yo aquí tendría como matices un poco cruzados porque creo que hay también un tercer aspecto de esto. Hay un reconocimiento, hay evidentemente mucha más visibilidad y eso tú lo ves en las chicas adolescentes, en las hijas de mis amigos y de mis hermanos que tienen sus novias en sus casas. Pero me da la sensación de que en el arte y que en cierto movimiento intelectual y en esa izquierda sofisticadamente intelectual y de estéticas como cultas, hay más represión, o sea, hay más ninguneo ahí que en lo popular. Tenemos casos como el de las salidas del armario de tantas mujeres en este momento, ¿no? De la cultura de la canción, en fin. Claro, había un momento en que dentro del cine, cuando las mujeres hacíamos cine, había muchas lesbianas que hacían cine, porque era más fácil incluso para las lesbianas que no estaban casadas a veces y que no tenían hijos, poder hacer cine. Y nuestros íconos de valor, una Bárbara Hammer, por ejemplo, que influyó muchísimo en mi obra y en muchas obras nuestras, directoras que han podido estar en una etapa de su vida hetero, hay un cambio, hay muchas mujeres que están en el mundo lésbico hoy, después de un cambio incluso existencial. Pongo, por ejemplo, la visibilidad de Lucrecia Martel frente a estar con una pareja chica, que en sus primeros instantes no lo era, o si no, por lo menos no lo estaba. Y ya por hablar todavía de más cosas, pues pienso que en este momento el lesbianismo nombrado, no digo que nos guste el tipo de lesbianismo que sale, porque luego hay muchos tipos de lesbianismo también. En las series de televisión fluye mucho más relajadamente que en esta especie de reconocimiento político más exigente, ¿no? Y eso me interroga.
Sí, se puede decir que quizá hay una imagen comercial del lesbianismo, igual que la hay del feminismo, que realmente es totalmente superficial, vendible, empaquetable. En la profundidad política y en la capacidad de cambio, esto no está ahí, ¿no? No estamos ahí o no se nos está reconociendo como sujetos. Hay una invisibilización de la diversidad dentro de las lesbianas. O sea, y eso me lo dice, por ejemplo, María Lamuy, mi pareja, que el hecho de ser una lesbiana masculina tiene una doble significación y un doble ocultamiento. O sea, las lesbianas que salen muchas veces en películas y en las series son un determinado tipo de lesbiana, que yo creo que al mainstream no molesta, ¿no? Pero no tanto determinados grupos de lesbianas. Efectivamente, de los trabajos que se hacían en los 90, del beso de Cabello Carceller, de bolleras de Cabello Carceller, de LSD, yo trabajando en el año 2023, me encuentro que ha habido un salto ahí en el que no ha pasado nada. O sea, que no ha pasado nada, no hay visibilidad. Y yo recuerdo una amiga artista, lesbiana, fuera del armario, que me dijo, yo es que no quiero que encasillen mi trabajo como lesbiana porque entiendo que eso en el mercado, y ahí yo creo que la palabra clave es mercado, va a significar que me van a comprar menos. Es decir, yo quiero vender y quiero que sea, lo más neutral posible para que me vaya bien en lo económico, porque significa que esto sigue siendo a día de hoy, pues un gap, ¿no? Un techo para las mujeres lesbianas en el mercado. Hay un triunfo del lesbianismo como una opción sexual personal, eso sin duda alguna. Y que las luchas en este país han permeado socialmente un cambio social hacia la proliferación y las posibilidades de vida de identidades sexuales diversas, donde creo que las lesbianas han puesto mucha carne en el asador, como activistas políticas, como pensadoras, como creadoras en ese proceso de transformación, incluso en aquellos procesos en los que estábamos un poco en contra, por ejemplo, en mi caso con la ley del matrimonio homosexual, por estar en contra yo personalmente del matrimonio. Pero lo que no ha sucedido o está ocultado, está enconado, no trasciende. Hay ese miedo, incluso en las artes. No puedo decir que sea lesbiana, que es como una confesión que no quiero que marque mis prácticas artísticas. Aquí, sin embargo, en Estados Unidos, con la pandemia del SIDA, fue la radicalización de los discursos y de la creación de un nuevo lenguaje radical queer para nombrar esas disidencias sexuales y esas corporidades y esas formas de vida que están pensando, están ensoñando, están retando el mundo para crear otro mundo posible. Y eso es lo que no ha triunfado. Y eso tiene que ver con el triunfo del capitalismo en relación a lo que es vendible y a lo que no, a un machismo y a un heteropatriarcado que sigue por solucionar, y a una cuestión también de clase social. Y hay otras existencias políticas radicales que no han conseguido desplazar, hacer triunfar otras formas de vida, otras formas de transformación social, donde, por ejemplo, los modelos de familia, las lesbianas yo creo que son el origen de la radicalización y de crear otras formas de relación, otro vínculo social, otra forma de tener hijos incluso. Todo esto no se está viendo desde el feminismo, el lesbianismo como algo que está en el germen de estas opciones de vida, y que el feminismo mainstream, yo no sé cuál es vuestra sensación, pero es muy poco crítico con la heteronorma. El feminismo es muy, muy poco crítico con la heteronorma, incluso la reivindica. En el último día de la visibilidad lésbica iba a poner una foto del libro de Wittig, de Monique Wittig, que decía: las lesbianas no son mujeres porque lo que es una mujer queda definido por la heterosexualidad como sistema político, y dije, me comen viva. Y es un libro de los 80. Claro, el feminismo no está cuestionando la heteronorma en este momento. A mí me parece que hay un lesbianismo más vinculado a otras cosas, que creo que tiene más presencia. El lesbianismo racializado, lesbianismos que están con otras fisuras frente a ese discurso solamente de ser lesbiana dentro de un orden. Es como que hay ciertos desórdenes que acompañan mejor. Esa opción de expresión artística lesbiana tan conservadora no mola mucho en el arte. Y yo creo que hay un arte que va con un acompañamientos distintos. En ese sentido creo que también puede ser que ese feminismo acomodado, que habrá que decir que es generalmente blanco, que es generalmente burgués, que es generalmente de una clase social cómoda, critica mucho menos ese concepto heteropatriarcal, porque en el fondo está un poco dentro de ello, ¿no? O sea, podríamos decir
que hay un lesbianismo patriarcal, que hay un feminismo patriarcal. Es que tenemos que empezar a hablar con mucha delicadeza de las diversidades del lesbianismo, del feminismo y de todas estas cosas. Ya una sola palabra yo creo que no nos explica todo. Audre Lorde ya lo decía, la casa de la diferencia, ¿no? Claro. Estamos hablando de los años 70. Una poeta, artista, negra, escritora, lesbiana, madre. Estaba hablando ya de todas esas diferencias que estaban contenidas en el feminismo que surge como un proceso de emancipación donde la presencia o el predominio de las mujeres burguesas blancas se ejercía con absoluta universalidad. Pero también es cierto que dentro del propio feminismo enseguida se generaron críticas. Y las críticas principales vienen desde posiciones más escoradas, más vulnerables, donde las lesbianas, las negras, digamos aquí incluso las gitanas, o sea, la gente que peor lo tenía, alza la voz para reinventar, redefinir los privilegios y redefinir esa supuesta igualdad. Lo interesante es la radicalización de esa diferencia, donde las bolleras, digamos así, no todas, pero determinadas bolleras con ese término y con esa acepción que le doy yo a bolleras en su radicalidad. Me encanta, en este podcast se dice constantemente, como 44 veces por capítulo. Estamos bollando. Si no, no estoy yo tranquila. Desplaza, hay confrontación, hay conflicto y el conflicto sigue abierto y ahora es un conflicto muy fuerte el que tenemos, es un conflicto político. Y que no implica solamente a personas trans y a una parte del feminismo. Exactamente, a mí me implica. Exactamente. Bueno, pero aludías tú ahora a las respuestas que desde el principio del pensamiento, sobre todo en la segunda ola en el feminismo, surgieron. Yo estaba pensando en Bell Hooks cuando le contesta a Betty Friedan y dice, cuando Betty Friedan decía a esas mujeres que tomaban pastillas, que se aburrían en esa vida, ¿no?, en los suburbios americanos, dice, nunca pensó en las que tenían que dejar a sus hijos, las que limpiaban la casa y las que cocinaban para ellas. Dice, esas mujeres que no eran ni siquiera mujeres, ¿no?, las mujeres negras. Lo que es sorprendente, o me parece a mí, es que esto sea un debate ahora cuando siempre lo ha sido y siga siendo un debate en el cual una de las partes parece como que tiene menos razón. Pero bueno, pero existe esta respuesta, esta teorización, esta confrontación desde un punto de vista más intelectual muy profundo, ha existido siempre, ¿no? Sí, perdón, no, yo por ejemplo creo que no hay que olvidarse de que precisamente la propia expresión queer pertenece a las lesbianas afroamericanas. Uh-huh. O sea, ahí la palabra queer es una palabra vinculada al lesbianismo directamente, articulada desde ahí. Y cómo luego se pasa al gay, se pasa al mundo blanco, al mundo al homo, y se mezcla con el espectáculo, y el queer se aleja de su esencia, que fue mujeres chicanas, lesbianas, que de alguna manera se definen o articulan el queer, ¿no? Y que problematizaban lo blanco y lo homo como privilegio. Sí. Y las posiciones que estaban tomando dentro del mercado académico, cultural, yanqui, ¿no? Claro. Es un conflicto de clases migrantes y de identidades escoradas en Estados Unidos. Y encima luego el concepto migra. Y migra y toma acepciones radicales en determinados puntos del globo, entre otras España, pero también es enseguida cooptado por el mercado para tener otras acepciones más light, ¿no? Y para vender. Claro, se nos queda cortísimo los dos supuestos bandos del conflicto, claro, que en realidad es muchísimo más profundo y que tiene vectores que cruzan a un montón de realidades distintas. Pero hay quien desde los medios, desde lugares muy hegemónicos, Semiramis, hemos visto estos días, Narco sigue enfrentando las cuotas de paridad de mujeres y LGTBI como si hubiese ahí una competición, ¿no? Lo que refuerza el argumento de que los derechos de ciertas personas borran o arrinconan los derechos de las mujeres, que es algo muy tramposo que también está utilizando la derecha. Bueno, es que yo creo que las declaraciones de la directora de Arco han sido penosas, por decir poco, porque yo quiero pensar que es el no tener idea de lo que estás hablando, que muy probablemente sea eso. Recuérdanos qué es lo que ha dicho. Ella durante 2 años, en Arco, el año 21 y el año 22, había una sección de mujeres artistas. Los solo projects estaban centrados en mujeres artistas. Este año 23 ya no ha habido y le han preguntado que por qué. Y ella ha dicho que no tiene sentido
jugar a ese binarismo, que el binarismo es una cosa muy antigua y que esa cosa de enfrentar a hombres y a mujeres no le gusta, no hay que promoverlo, y que además con ese binarismo de intentar defender a las mujeres nos estamos olvidando de los hombres, que también, lo dice así, esto no me lo estoy inventando yo, los hombres tampoco estaban incluidos y otros grupos. Entonces en esa confrontación está dándoles al final un argumento a quienes confrontan lo que les pasa a la mitad de la población, que son las mujeres, que no somos un colectivo, con lo que son grupos oprimidos, ¿no? Entonces yo sí que quiero hacer, si puede ser, una alusión breve al comunicado que han sacado desde la asociación MAP, que yo creo que responden muy bien. Dice: es éticamente reprobable apelar y confundir los derechos de otros colectivos discriminados para perpetuar la discriminación histórica frente a las mujeres artistas. Ellas defienden una perspectiva interseccional, defendiendo los derechos de todos los colectivos excluidos del sistema del arte. Los sujetos políticos más vulnerables y excluidos, entre los que sin duda están las mujeres, tienen derecho a reclamar mayor representatividad y reconocimiento en el arte. Defendemos un feminismo del 99% en línea con Nancy Fraser. Es decir, esto primero es no tener ni idea. En la feria más importante de España, en el mercado, volvemos al mercado, en un lugar de mercado propiamente, pero que tiene una relevancia en lo económico para que las artistas puedan comer y puedan vivir de su trabajo, y es darle argumentos a quienes tenemos el riesgo de que tengan 52 escaños en el Congreso de los Diputados, diciendo que esto va de enfrentar a hombres y a mujeres. Es que hay una reacción mega conservadora en relación a este tipo de cuestiones. En Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, esa confrontación en relación a el papel que han tenido las identidades llamadas periféricas, las posiciones dentro de la academia, dentro de las agendas de arte, es decir, cómo realmente se está intentando utilizar para desplazar a sujetos, que a mí eso concretos me preocupa. Lo que me preocupa mucho más es cómo desplazar los discursos políticos que tienen que converger para enfrentarse a esa reacción conservadora. Quienes tenemos de frente sí que tienen claro que somos una amalgama, un marica, una mujer que defiende el derecho al aborto, es lo mismo, nos llaman ideología de género. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos conflictos internos que hay entre identidades sexuales disidentes y feminismo? ¿Cómo hacemos para combatir una ofensiva de derecha y ultraderecha que está muy bien articulada y que además es internacional y está también muy bien financiada? Hay que tomar responsabilidad del error, o del camino que dejas para que entren y los desborde la extrema derecha. Entonces, es de una irresponsabilidad absoluta que políticamente exista esta crisis en estos momentos en España, cuando ya venimos pagando hace tiempo por otros errores que tuvo la izquierda, y yo creo que ahora exigimos que se pare esta confrontación dentro de la izquierda, es que dentro de los movimientos que nos representan. Las dos estabais en las Jornadas Feministas de Granada de 2010, que Cecilia, tú registraste, documentaste, y ahí empezaron discusiones amargas, desgarradoras, que estamos hablando de hace 13 años, que seguimos arrastrando hoy y que han llegado a una escisión completa dentro del feminismo. Es que no solamente es feminismo y derechos de las personas trans, es dentro del feminismo, porque claro, nosotras cuatro no dejamos de ser feministas. Yo creo que era una cuestión muy generacional, muy de dos generaciones del feminismo, una mayor que no acababa de entender que en una fiesta final de una jornada feminista entraran las chicas trans, y la gente trans que se empezaba a reactivar con el feminismo de manera muy activa, y entra una nueva generación que reactiva el feminismo con todas estas olas y todos estos desbordamientos que hubo luego, ¿no?, junto con las huelgas y tal, y eso viene de mano de esta gente joven, de una nueva generación en la que está incorporada toda esta otra disidencia y toda esta diversidad. Entonces yo creo que aquí hay también un problema generacional que hay que saber aceptar. Hay una cuestión generacional, y que es lícito y que debería ser inteligente confrontarla en el sentido de asumirla, ¿no? Claro. No se está siendo generosa a la hora de asumir que determinadas cosas quizá ya están asumidas, otras habrá que pelearlas, pero sobre todo no pensarlo desde el punto de vista de vamos a aprender. Yo creo que hay una parte del feminismo
que tiene muy claro que lo que sabe ya lo sabe y que no se va a mover de su posición y que no quiere escuchar otra cosa que no sea lo que tiene claro. Y yo creo que eso en cualquier posición política, desde mi punto de vista, es un error. Más allá de eso, o sea, yo tengo una hija de 15 años y me confronta y nos confrontamos en nuestras diferencias y en el cambio generacional que supone. A mí eso no me produce un conflicto en términos políticos, más bien todo lo contrario, es como qué bien, qué parte guay hemos hecho, ¿no? Y qué bien que estas nuevas generaciones hayan recogido, exploren y haya una apertura hacia otros modelos de cuerpos, de vidas y de sexualidades, y donde el feminismo en su vertiente más amplia tenga una recogida y una experimentación real. Y de alguna manera aquí lo triste es que se mire como se mire, es un feminismo que a mí me cuesta nombrarlo como feminismo, que le está haciendo la pelota a la derecha, le está abriendo el camino a la derecha en sus peores discursos, y en el peor discurso feminista, entre comillas, que puede haber, que es la esencialización y naturalización de la vida, cuando ya... de la vida y del género y del sexo, cuando ya le hemos dado 80.000 vueltas a este tema. Yo creo que se le está regalando a la derecha el feminismo y la derecha está haciéndose feminista, está hablando en nombre del feminismo. Bueno, está invitando a determinadas feministas a sus actos. Y por último, y ya yo antes de entrar a este edificio he visto aquí en Callao un gran cartel del Ayuntamiento de Madrid, que sabemos lo que es, que dice el 8M nos une. Ese es el peligro. Generar, o sea, una apropiación vacía de una lucha que nos ha costado millones de batallas, millones de gente que incluso se han hasta perdido la vida por donde estamos hoy. Es que son indistinguibles los discursos. Bueno, y de hecho se están aliando ya de una manera muy desvergonzada. Para terminar, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos sentamos a hablar? ¿Cómo reparamos? ¿Cómo confrontamos lo que viene de frente? Yo, mi estrategia es, en los espacios en los que una tiene poder y una tiene que ser consciente en los espacios que tienen poder, continuar transmitiendo y defendiendo un feminismo, efectivamente un feminismo del 99%, un feminismo, yo en la parte que tiene que ver con el arte, que represente no solo aquello que yo vivo, sino aquello que es importante y que no vamos a ver, yo que trabajo en artes visuales, y que no vamos a encontrar, ¿no? Y que no vamos a ver. Tiene que haber mujeres, y las mujeres son un colectivo muy diverso, o sea, no somos un colectivo, pero somos un grupo muy diverso, donde hay mujeres trans, donde hay mujeres negras, donde hay mujeres pobres, donde hay mujeres... Y eso tiene que estar. Y mi posición es no confrontar, abrir espacios de poder en los que esto sea presente y seguir trabajando en los campos en los que podamos, haciendo esto presente. Los 52 diputados que puede que tengamos este año de un grupo de extrema derecha es lo que nos borra a las mujeres. Desde luego yo creo que ese es el campo en el que tenemos que hacer. Yo creo que hayamos escenificado la ruptura y el conflicto es bueno. Sería mucho peor seguir transitando una unidad o un consenso falso en aras a hacer un 8M colectivo, juntos, todas unidas, todas iguales. Ocupemos los espacios, sigamos conversando, sigamos escenificando los conflictos de una manera talentosa y que eso es lo que hace posible que la sociedad cambie y que haya una transformación social y que la derecha, la derechona, el fascismo tenga enfrente un grupo de posiciones radicales diversos, ¿no? Y estratégicamente que se puedan unir, obviamente. En el fondo yo creo que es como rediseñar el mapa de la progresía o del mapa de dónde están los cambios que realmente en un momento dado a uno le interesan. A lo mejor las cosas ahora hay que nombrarlas de otra manera, ya no es lo que estaba en un lugar nombrado lo que realmente hoy está haciendo la ruptura que necesitamos en un siglo que está en una catástrofe tremenda en muchos frentes y donde la gente lo que no podemos hacer es que por un problema de conceptos y de poder nos estemos despreocupando de emergencias humanas, del hambre, no sé qué. Yo siempre he dicho, es tan importante salir a la calle y desbordarla frente a una cuestión como la manada, como también es tan importante salir a la calle y desbordarla porque una señora se ha suicidado, porque no ha podido pagar un alquiler, o unas adolescentes se han suicidado o han intentado suicidarse porque no han tenido un montón. O sea, si ahí en toda esa amplia gama de cosas es donde el feminismo tiene que estar. Por eso te digo, habrá un día que seremos conservadoras, a lo mejor,
No creo. No creo, sobre todo porque creo que no os dan miedo las tensiones y las conversaciones son difíciles, porque son necesarias, porque es un movimiento muy vivo y muy amplio. Muchísimas gracias por prestar vuestro talento y vuestro discurso interesantísimo a Lo Normal. Semiramis González, Fefa Vila y Cecilia Barriga, volveremos a teneros seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias. Lo Normal. Un podcast normal. Hemos hablado mucho de Marc Marginedas en el último mes porque los directores Raúl Cuevas y Albert Soler han reconstruido el secuestro que sufrió por parte del Estado Islámico en Siria hace 10 años en el documental Regreso a Raqqa. Marc ha sido corresponsal de guerra en otros muchos frentes, desde Argelia a Irak, pasando por Afganistán, y ha sido también durante muchos años corresponsal del periódico en Moscú, precisamente por su conocimiento de la realidad rusa. Hemos querido hablar con él. Las noticias que nos llegan desde Rusia en relación con el colectivo LGTBI son cada día más preocupantes. Marc, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cuántos años en total viviste en Moscú? Bueno, yo he estado en Rusia en total 11 años. Vi cómo Putin llegó al poder con mis propios ojos, un proceso, además una llegada al poder muy interesante, llena de tensión, llena de cosas todavía muy por explicar. Y a partir del año 2014, tras un año aquí en Barcelona, pues volví de nuevo en 2015 a Rusia y he estado desde 2015 hasta 2022. A finales del año pasado conocíamos que la Duma, el Parlamento ruso, aprobaba una ley que endurecía la desgraciadamente famosa ley sobre la propaganda de 2013. Prácticamente prohibía la expresión pública de cualquier expresión relacionada con el colectivo LGTBI. ¿Qué alcance real tiene esta ley, Marc? Yo creo que sobre todo lo que sí que es el mensaje que se intenta transmitir es que es aceptable, que es incluso hasta deseable ser homófobo. Un país que, digamos, que milita en la homofobia de Estado, ¿no? Además, yo pienso que si un poco intentas explorar el por qué, las razones de por qué esto. Yo creo que el Estado ruso, dirigido por Putin, lo que busca fundamentalmente es un enemigo externo que permita al régimen enviar el mensaje a la ciudadanía: ustedes no son europeos, ustedes no participan de los valores de Europa, ustedes son otra civilización. Entonces, ¿cuál es el elemento, digamos, más definitorio, más que una de las cosas que definen precisamente a la sociedad de la europea? Pues la tolerancia hacia las minorías sexuales. Entonces, el régimen, digamos, que arremete contra el colectivo por razones fundamentalmente políticas, ¿no? La declaración de guerra a Ucrania y el estado de guerra oficialmente no reconocido, ¿pueden tener algo que ver en ese endurecimiento de la ley? El colectivo LGTBI es en estos momentos un colectivo considerado como una ciudadanía segunda. Digamos que el transmisor de ideas que son totalmente, en estos momentos, a ojos de la élite rusa, totalmente deplorables, ¿no? Ha habido anuncios electorales verdaderamente hirientes en algunas de las elecciones tan manipuladas que ha habido en Rusia acerca del colectivo LGTBI, ¿no? Y es un colectivo totalmente estigmatizado. Hablábamos de política, pero ¿cuál es la realidad? La homosexualidad no es delito en Rusia desde 1993 y no es considerada una enfermedad desde 1999, pero ¿puedes, por ejemplo, vivir libremente con una pareja de tu mismo sexo? Y yo pienso que es muy difícil. En Rusia, por ejemplo, no existen estadísticas de asesinatos de gays en provincias. Hay informaciones de ataques contra gays en provincias, pero de ellos no se informa. De hecho, un asesinato de una pareja de gays, que recuerde, entonces enviaron a una periodista me parece que Novaya Gazeta, y el periodista de Novaya Gazeta, una de las cosas que era una pareja de homosexuales que vivía, además, que eran de edad avanzada. Cuando llegó al pueblo, que era un pueblo en el sur de Rusia, los vecinos se avergonzaban de tener una pareja que vivía abiertamente pues su sexualidad, lo cual quiere decir que aunque legalmente la homosexualidad sea legal, el hecho de que haya una homofobia de Estado tan clara es una llamada a la sociedad a desarrollar y a dar rienda suelta a ese gen homófobo que existe en todas las sociedades, ¿no? Hay casos terribles. Hubo el asesinato hace unos años, yo diría 1 año y medio, 2 años, de una militante del colectivo LGTBI, una chica lesbiana. Esta chica había estado durante varios meses en una lista que se llamaba Sierra contra los LGTBI, ¿no? La policía nunca actuó y bueno, esta chica la asesinaron. En relación con este rechazo social del que nos comentabas, no sabemos si hay encuestas tras la aprobación de la nueva ley, pero sí conocemos las que hubo tras la aprobación de la anterior
que contaban que, entre otras cosas, un 40% de los rusos consideraban que la homosexualidad es una enfermedad. Ya no solo en la política, también hay un fuerte rechazo por parte de la sociedad hacia el colectivo LGTBI. Si tú tienes unos dirigentes políticos que hacen chistes acerca de la homosexualidad y ridiculizarla, un poco, pues eso evidentemente va a tener una impronta en la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, he oído cosas, por ejemplo, a comentaristas como Inna Finogenova, supuestamente diciendo que bueno, pues que la ley contra la propaganda sexual en Rusia no tiene demasiado impacto, porque al fin y al cabo han sido una veintena de personas las que han sido perseguidas, y un poco planteaba el tema como, pues eso, diciendo que solo es a nivel de los discursos entre la élite. Yo creo que eso es un análisis totalmente sesgado y un poco blanquear la situación de lo que está pasando verdaderamente allí, ¿no? Es decir, o sea, el Estado lo que está haciendo con estas leyes, con estas políticas, con estas declaraciones es emitir una señal a la sociedad de que está bien y que adelante. Hay pueblos, localidades que se han declarado libres de población LGTBI. En Chechenia se han identificado campos de concentración donde se encierran a LGTBI. Hay que reconocer que en Chechenia incluso la situación es peor, porque aparte de que, digamos, de que forma parte de la Federación Rusa y asume todos esos valores, está el componente musulmán, que es todavía, digamos, que genera mayor rechazo. Entonces, es decir, o sea, el señor Kadyrov dice que en Chechenia no hay gays. Hablabas ahora del componente musulmán, en el caso de Chechenia, pero ¿qué responsabilidad tiene en esta desafección en toda la federación la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa, que es simplemente un brazo más del Estado. Hace poco acaban de salir papeles en los cuales que demuestran que el patriarca Kirill I era un espía que trabajaba en un consejo cuando estuvo destinado en Suiza y estuvo en un consejo interreligioso, pues él funcionaba, es decir, se coordinaba con la KGB y intentaba, por ejemplo, pues azuzar las críticas a Estados Unidos. La Iglesia Ortodoxa además es una iglesia bastante elitista, y luego es una iglesia que está muy vinculada en los años 90 había rumores de que estaba vinculada con comercio del vodka. Al señor, el patriarca, una vez se le fotografió con un reloj carísimo que le había regalado el señor Putin. En las fotografías lo intentaron borrar con un Photoshop, pero el reloj estaba reflejado en la mesa, y ese reloj, pues no sé si valía, pues corrígeme, valía como 100.000 euros, una barbaridad, ¿no? O sea, entonces el propio patriarca Kirill I siempre ha dicho que, o sea, ha llegado a decir que en Occidente existe la censura contra aquellos que se manifiestan en contra de las bodas gays. Recordamos que tras la aprobación de la ley de 2013, grupos ultras organizaban literalmente cacerías en las que citaban a homosexuales en zonas de cruising y allí los atacaban. ¿Este tipo de práctica sigue ocurriendo? A ver, yo hice una investigación a raíz de la muerte de esta chica, de esta militante lesbiana. Entonces hablé con un abogado que me contaba que existía la práctica, por ejemplo, como en Rusia, pues hay pocos locales, normalmente las citas se hacen a través de las aplicaciones. Entonces existen bandas organizadas de gente, sobre todo más dentro del ámbito musulmán, o sea, es decir, de gente que trabaja con gays homosexuales que vienen de Asia Central, que vienen de Chechenia, que los atraen con estas aplicaciones, y una vez allá pues les filman y les obligan a confesar ante las cámaras que son gays, y les hacen chantaje diciendo que si no les dan X dinero cada X tiempo, pues enviarían a sus familias este vídeo, lo cual es una vergüenza para un joven musulmán de una república de mayoría musulmana de Rusia. Eso es algo muy, muy grave, muy, muy grave. Pues Marc, te voy a pedir que te quedes con nosotros y que intervengas cuando quieras en la charla que vamos a tener ahora a continuación con Sergei, que es un joven gay ruso, médico, que ahora vive en España. Sergei, ¿qué tal? Hola, bien, todo bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España, Sergei? Casi un año, llevo 11 meses. ¿Y por qué decidiste abandonar Rusia y venirte a España? Yo abandoné Rusia más bien por la guerra, sí, por miedo de que un día las fronteras puedan ya estar cerradas y pues ya no podré más salir. Sergei, ¿qué supone para un joven como tú, con 34 años, ser homosexual en tu país, en Rusia? Eso depende mucho de dónde vives, de qué nivel de ingresos tienes y de muchas cosas. Entonces, pero en general la situación es bastante grave y pues es muy difícil.
Es muy difícil. Si unos viven en Moscú y tienen nivel de ingresos muy alto, sí que pueden crear para sí mismo un círculo y vivir incluso hasta abiertamente, pero son pocas personas y otros sí que sufren mucho en el nivel psicológico y en el nivel físico a veces también, claro. Sergei, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Tú te sientes en el trabajo explicar que eres gay? ¿O? No, claro que puedes, como nunca estás en seguridad y si sales del armario, claro que pierdes todo. Prácticamente todo. Es decir, allí te pueden o despedir o acosar o... Sí, más bien despedir, pero tampoco será por este motivo, será por algo diferente. No es por ser gay, sino por no sé, por otro motivo. Te empiezan a controlar cómo lo haces, tu trabajo y pues llegas a un punto cuando ya no aguantas y te despides tú mismo. Hablábamos antes con Marc, Sergei, del tema de poder tener pareja, de poder vivir libremente en pareja en tu país. Yo no sé si tú tenías pareja y si la tenías, cómo se organizaba esa vida, o si no, qué casos conoces de amigos o de gente más o menos cercana que bueno, pues que estén viviendo en pareja y que tengan que enfrentarse a una sociedad así, ¿no? Pues yo nunca he tenido y nunca he intentado. Sí que hay en Moscú parejas que viven en provincias, es imposible. En provincias como Tula, por ejemplo, o imagínate, yo que sé, en Kursk, ¿tú crees que es posible tener una vida? No. Yo digo que esto es posible más bien solo Moscú o San Petersburgo. ¿Hay bares o lugares de encuentro donde se reúnen los miembros del colectivo LGTBI? Sí, hay bares, como decimos, gay friendly o algo así, sí, pero también hay casos cuando la policía te está esperando a la salida luego y eso también no sabes cómo puede acabar. Entiendo que si los encuentros físicos son complicados, la solución podrían ser las redes sociales, ya nos ha contado antes Marc que no, sí. Pero ¿son seguras las redes para intentar relacionarte con otros gays? No, para nada, porque tú nunca sabes quién está, que hay muchos perfiles falsos, fotos falsas y te pescan, sí, también igual como Marc ha dicho de los caucásicos, que es como una situación más grave, pero también pasa con otros, es que no sabes, nunca, siempre es un riesgo conocer a alguien. Sergei, ¿has llegado a tener problemas en alguna ocasión por intentar ligar o conoces a alguien que los haya tenido? Pues yo una vez tuve como contacto con policías y saliendo de un restaurante y pues tuve que pagar para poder salir de su coche, sí, porque si no, si vas a su comisaría, esto ya no sabes cómo acabará. Pues, pero también para la policía... ¿Te puedo preguntar cuánto dinero tuviste que pagar? 50.000 rublos. Entonces sería más de 1.000 euros. Un poco menos. Esa sí, parte es que ellos te quitan el teléfono, entran en las aplicaciones y pues pueden ver como lo que tienes y yo creo que este dinero depende de lo que tienes. Me dejaron para vivir hasta el salario, hasta el mes siguiente y ya está. Sergei, por la experiencia que tú tienes y tú, Marc, por lo que has podido conocer allí, ¿qué pasa en esas comisarías de policía? Conocemos casos que unas personas nunca han salido más, pero claro que no son la mayoría de los casos, pero sí que ha pasado esto. Yendo un paso más allá, si la situación es así en las comisarías, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar en las cárceles, ¿no? Es un horror porque al final del año como 21 yo creo que había tenemos una organización, Gulagunet se llama, que publicaron vídeos, además de hacer todo esto, ellos graban todo, las torturas y todo, y han salido, y por YouTube
se puede encontrar fácilmente, un poco con censura, pero ya está claro, es que lo que pasa en las cárceles es... Yo recuerdo que poco antes de irme a Rusia, entrevisté aquí en España a un activista gay que había declarado públicamente su homosexualidad y que además entonces había sido detenido por la policía. Él me decía que no podía permitirse ir a la cárcel porque si iba a la cárcel, en Rusia existe una gradación, es decir, o sea, los presos, hay castas, y los presos que son abiertamente homosexuales se convierten simplemente en proveedores incluso de servicios sexuales a los presos de escalafones superiores. ¿Hay dentro de Rusia en estos momentos organizaciones, asociaciones que intenten luchar por los derechos LGTBI, ya sea dentro o fuera de la legalidad? Que están como siempre entre medios. La sí. legalidad. La legalidad, sí, porque esto, claro, que obstáculos siempre el Estado, sí, pero sí que existen, pero están preocupando más bien por evacuación, sí, por ayuda a los que están en peligro, que están como perseguidos. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba ya de corresponsal, informar periódicamente de ataques de grupos nacionalistas de jóvenes contra, por ejemplo, asociaciones que informaban acerca del SIDA, San Petersburgo, o sea, era bastante recurrente y evidentemente cuando sucedían ese tipo de ataques un poco pues simplemente las fuerzas de seguridad hacían totalmente la vista gorda y no investigaban. Sergei, ¿y cómo afronta uno esta persecución? ¿Cómo consigue sobrevivir siendo consciente de que las autoridades están acechándote y de que la sociedad no te admite? En principio, sí que si sigues viviendo ahí, aceptas todos los riesgos y a veces es que no lo tienes como conscientemente, no puedes asumir todo el riesgo que te puede pasar y no te das cuenta a veces. ¿Crees que la situación puede cambiar? ¿Que una vez que desaparezca Putin, Rusia puede estar dispuesta a aceptar los derechos y libertades que se reconocen en cualquier país libre? En teoría todo es posible, pero yo lo veo tan poco probable que diría casi imposible. ¿Cómo es tu vida en España ahora? Estoy bastante bien, he conseguido bastantes cosas, sí, ya tengo trabajo, ya tengo permiso de residencia, más o menos intento construir mi vida desde nuevo, desde cero. Pero en este año he progresado bastante. Sí que yo hablaba ya español, con idioma, esto te ayuda mucho. Vamos, ya te digo yo que estamos impresionados los dos. Sí. Estamos impresionados. En muchas ocasiones tienes incluso un castellano mejor que el nuestro. Oye, Marc, ¿tú qué opinas? ¿Es viable que Rusia se convierta en un país plenamente democrático o la historia nos dice que esto va a ser difícil? Mientras esté el gobierno actual, las autoridades actuales, evidentemente no. Una cosa que a mí me parece muy significativa, de las últimas cosas que yo fui cubriendo en Rusia en mi etapa como corresponsal, fue el pseudo referéndum para la reforma constitucional que permitía a Putin perpetuarse en el poder. Evidentemente un grandísimo nivel de manipulación, pero yo recuerdo, por ejemplo, en ese referéndum que pues que no había nadie. Las votaciones se prolongaron durante una semana debido a la pandemia y no había nadie que iba a las urnas, nadie iba a votar. Los colegios electorales ponían música Ruskaya Popsa, que es la música pop rusa, para atraer votantes, te entregaban boletos de lotería. Yo cuando iba a cubrir allá, pues me recibía la presidenta de ese colegio electoral con uñas y intentaba sacárseme encima. Y incluso en ese colegio electoral recuerdo que es que no conseguí que nadie me dijera que había apoyado las enmiendas de Putin. Si hubiera habido elecciones verdaderamente libres, el Partido Comunista, que era el partido que estaba apoyado por Navalny, habría tenido más o menos el mismo número de votos que el Partido Oficialista, que es Edina Rasia, que es y entonces eso me hace pensar que aunque ahora en estos momentos existe otra Rusia que se adhiere a los valores democráticos, otra Rusia que se adhiere a la tolerancia, otra Rusia que no es nada militarista, lo que pasa es que tiene muy claro que hoy en día es imposible expresarse, ¿no? Los rusos son un pueblo que han asumido muchísimo los traumas de la historia. Hace un siglo millones de personas desaparecieron porque al frente del Estado está un personaje que está totalmente paranoico, que se llama Stalin, y entonces ellos entienden que han como asumido que ellos tienen muy poca capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Yo me considero
yo una partecita de mí, de mi identidad. Yo me considero un poco ruso, ¿no? Tengo familia rusa y entonces para mí quiero pensar que me sigue fascinando el país, me sigue fascinando la literatura, me sigue fascinando el idioma, y entonces quiero pensar que los rusos no están para nada condenados a regímenes totalitarios y autoritarios de este calibre, ¿no? Sí, yo sí puedo añadir que Sí, este claro. régimen, claro que no ha aparecido con Putin, que todo esto sigue del siglo pasado, del Stalin. Y tenemos como ya 100 años, más de 100 años de este régimen que se ha renacido, sí, con Putin y pues se ha instalado otra vez, y con el sistema de Gulag que tampoco ha desaparecido, que sigue, ha evolucionado, ha ¿no? evolucionado No, los últimos años, sí que diría que no existe sociedad en Rusia como sociedad, es como población, que no hay vínculos horizontales entre la gente, cada uno está preocupando por su propia sobrevivencia, sobrevive y ya está. Y por eso, claro, no tenemos estadísticas, estudios en el nivel de sociología, ¿sí? No sabemos qué opinan esta gente y todo, ¿sí? Y la propaganda que da a... Es como una droga, ¿sí? Que te da respuestas a todas las preguntas difíciles, y claro que la gente es nuestro cerebro, que es así, y claro, es más fácil usar la idea ajena que pensar. Que pensar por lo mismo. Yo pienso una cosa, además, yo pienso que pocos podemos hacernos a la idea del papel, el peso del FSB, que es el ex KGB, en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de personas trabajando de una forma, colaborando. Sí. Uno se siente verdaderamente rodeado, uno sabe que trabaja con gente que sabe y nosotros como periodistas sabemos que trabajamos con gente que informa de nuestras actividades. Es decir, es un régimen que evidentemente no gestiona bien la economía, ni siquiera ha demostrado que ni siquiera es capaz de gestionar bien una guerra, o sea, porque claro. pero la única cosa que sí que se hace, como bien dicho Sergei, que hace bien es controlar la sociedad. Pues lleva 11 años. Sí, controlar perfectamente. Lleva siglos controlándola. Sí, controlándola, y todo está infiltrando por estos colaboradores, agentes. Ningún gerente de no sé, de algo no puede ser este gerente, no puede ocupar un puesto sin ser aceptado por... Exactamente, sin colaborar. Pues Sergei, Marc Margineda, muchísimas gracias por esta radiografía de la Rusia actual. Muchas gracias por habernos ayudado a conocer cuál es la situación que viven millones de miembros del colectivo LGTBI en Rusia, y que os vaya muy bien a los dos. Muchas gracias. Gracias. Alana Portero es historiadora, escritora y directora de teatro, pero sobre todo es una activista por los derechos LGTBI y fundamentalmente por los derechos de las personas trans. Tras la aprobación definitiva de la ley trans, le hemos pedido una reflexión sobre lo que supone la entrada en vigor de esta ley, con sus carencias, pero también con todo su potencial. A falta de su publicación en el BOE, podemos dar por aprobadas las leyes trans y LGTBIQ+, y la reforma de la ley del aborto. Leyes hermanas que vienen a ampliar derechos y libertades sobre la autonomía de los cuerpos, la propia identidad y la ampliación de los marcos en los que se circunscribe el concepto de familia. Lo que debería ser motivo de celebración general sigue embarrado por la antipolítica, la construcción del discurso reaccionario a través de bulos y la complicidad de algunos medios de comunicación para que todo esto acabe permeando en las calles y en las casas como algo polémico en el mejor de los casos o peligroso en el peor. La eterna historia del odio patriarcal revolviéndose en su lecho de muerte. Tal ha sido y es la estrategia reaccionaria, tal su violencia, que por el camino nos hemos dejado fuera de la ley trans a las personas no binarias y a las migrantes. ¿Era eso o volver a la casilla de salida?
la de la tutela, el control de los cuerpos y el chantaje necropolítico. Confío en la testarudez de quienes tenemos la razón y en que pronto tales renuncias sean subsanadas. Es una cuestión no solo de justicia, también de reparación. Las mujeres y las personas LGTBIQ+, estamos, desgraciadamente, acostumbradas a avanzar en terreno pantanoso y a movernos en el ámbito de lo coercitivo. La desmesura de la violencia machista contra el Ministerio de Igualdad, su ministra y su equipo ejemplifica a la perfección lo que muchas de nosotras, las que damos la cara, hemos vivido por sistema, algo que hemos incorporado, que no normalizado, a nuestras vidas. La cuestión es que no conocemos otra cosa y sabemos que para salir adelante nos basta con agarrarnos de las manos, juntar los cuerpos y protegernos las unas a las otras. También sabemos que es posible encontrar un resquicio en medio de la tormenta para celebrar victorias tan importantes como estos avances legislativos y los que vendrán. Solo sí es sí. Hoy quiero agradecer a mis hermanas su lucha, su apoyo y su sororidad. No dejaremos nada que atañe a nuestra libertad sin conquistar, hasta que toda esta violencia quede sepultada debajo de colinas llenas de flores sobre las que bailar juntas. Persistiremos. Aunque haya quien piense que quienes apoyamos la ley trans no somos gente de bien, lo cierto es que afortunadamente la ley trans ya es ley después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Una grandísima noticia. Nosotros sí tenemos claro quién es la gente de bien. La gente de bien es la que cree en los derechos de todos los colectivos, la que creemos en el apoyo mutuo, la que creemos en un país en el que se puedan vivir las diversidades sexuales y afectivas de la manera más libre y más segura posible. Desde el minuto cero en que se creó este podcast, lo normal, hemos defendido esa ley trans y por supuesto la vamos a seguir defendiendo. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Pasadlo bien, Nerea. Hasta dentro de 2 semanas. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.